¿Cómo están? Muy buenas noches, ya es viernes, por fin es viernes como se suele decir, mediados de abril, cita con la tertulia como siempre aquí en la 8 Palencia. Esta noche nos acompañan Fernando Hermoso, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal lleva esta semana tan primaveral que estamos teniendo pues sí, de mediados de abril? La última semana primaveral de lluvias y la próxima yo creo va a ser la primera primaveral, de verdad primaveral, de sol, temperaturas de 18-20 grados, bueno, pues bien. Ojalá, en cualquier ojalá. caso, hacía falta mucha lluvia. La Virgen de la Cueva yo creo que se ha portado ese año. Hemos cantado mucho. Y bien. Gerardo Pescador, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien. Hacía falta la lluvia, como Gracias. dice Fernando. Pues claro que hace falta, lo que pasa es que ya lo tenía que dejar para, pues para San Isidro, en mayo, por ejemplo, para que el campo se ponga a 1000 ya. O que suban las temperaturas un poquitín, ¿no? Aunque llueva. Que suban las temperaturas, pero bueno, el agua es la vida y nos hace falta, así que llueva. Julián García Torrellas, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo Muchas está? Gracias. Bien, muy bien. Bueno, pues ha sido intensa la actualidad en Palencia y no solo por esas lluvias de los últimos días. Vamos a repasar un poco algunos de los asuntos de actualidad que vamos a tratar esta noche. Sentencia pionera que condena a Gas Natural a pagar 7 millones de euros a las familias afectadas por la explosión de Gaspar Arroyo en Palencia. Ocurrió hace 11 años, las viviendas se vinieron abajo. La empresa siempre ha defendido que en el origen del suceso estaba una bombona de butano. Me parece totalmente correcto. Lo que es lamentable es que haya habido que esperar tantos años para llegar a lo que todos sabíamos desde el principio. Eso fue una explosión que no fue culpa de ningún vecino. Que la sentencia es así, pues bueno, pero yo creo que es tarde y un poco corta. El Gobierno central ha reconocido este año el Día Internacional del Pueblo Gitano, una jornada que en Palencia fue reivindicativa. Se aboga por la igualdad y el fin de la discriminación que sufre esta etnia no solo en nuestro país. Hombre, yo creo que hay que seguir trabajando por ambas partes, ¿no? Por ambas partes, porque eso es de doble dirección, ¿no? Entonces, todo lo que se haga es positivo, pero también a lo mejor muchos gitanos tendrían que hacer un esfuerzo un poco por integrarse más ellos, ¿no? El descubrimiento de la villa romana La Olmeda cumple 50 años, es la mejor conservada del país. Para celebrar la efeméride se han programado cerca de 100 actividades. Madrid fue el lugar de la presentación. Se pretende así dar un impulso turístico a la zona desde la capital de España. Se está aprovechando, en los últimos años parece que se está fomentando, pero en otros sitios te venden cosas de mucho menos valor y te las venden, vamos, de primera clase. Y aquí, bueno, poco a poco se está consiguiendo que sea muy conocido por ahí. Yo creo que sí que le está sacando partido, lo han puesto muy bonito, merece la pena visitarlo y bueno, hay más cosas también en Palencia que merecen la pena, aparte de la Olmeda. Nos acercaremos a la celebración de esos 50 años del descubrimiento de la villa romana La Olmeda, pero comenzamos hablando de una sentencia pionera, una sentencia histórica y que podría marcar, si sigue así, precedente en el resto de casos abiertos al respecto. Un juzgado palentino ha condenado a Gas Natural a pagar en indemnizaciones cerca de 7 millones de euros tras la explosión de Gaspar Arroyo. Cerca de 11 años han esperado las víctimas a conocer esta resolución. Llevan años peleando por demostrar la responsabilidad de Gas Natural en esta explosión del 1 de mayo de 2007, que acabó con la vida de 9 personas y con decenas de heridos. Cuando se van a cumplir 11 años de este terrible momento, un juzgado palentino echa para atrás la versión sostenida por la empresa, que señalaba el origen del suceso en una bombona de butano. Gas Natural deberá indemnizar a los afectados o a sus familias con cerca de 7 millones de euros. Esta sentencia, para nosotros como asociación, tiene mucho más valor que la propia sentencia material, sino el reconocimiento de 11 años de pasar tiempos, la verdad, muy duros, donde la moral a la gente se le venía abajo, donde incluso no quería seguir. Esta sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Palencia puede sentar un precedente judicial. Es la primera vez que se condena a Gas Natural por un suceso de estas circunstancias. Nunca se había dado en España. Sentencias pequeñitas de otro tipo sí han existido, pero no de estas características. Si bien recuerdan que esta sentencia se puede recurrir ahora ante la Audiencia Provincial de Palencia, pero esperan que se mantenga. No hay manera, dicen, de pagar lo que pasaron y lo que se perdió, pero piden al menos que haya justicia.
Bueno, pues de hecho Gas Natural ya ha anunciado que va a recurrir a esa sentencia en la audiencia provincial, por lo tanto habrá que esperar, Fernando, para ver si la ratifica o no la audiencia provincial palentina, pero de momento, como decía la Asociación de Víctimas, nada va a tapar lo ocurrido, pero al menos parece que se hace algo de justicia, ¿no? Sí. Que David vence a Goliat en este caso. Yo creo que sí, porque el escenario que se presentaba hace algunos años era muy complicado, incluso por la vía penal se archivó las diligencias en el año 2010, yo creo, se apeló y en el año 2011 definitivamente se cerró esa vía, y por lo civil ha tardado mucho, porque 11 años es mucho tiempo. Incluso hemos podido ver cómo el juez inicial no era el que finalmente ha dictado la sentencia. La juez que ha dictado la sentencia se ha procurado, cuando se hizo cargo de las diligencias, de cerrar muy bien y atar bien, creo que todos los cabos, para que en caso de apelación, que hoy ya Gas Natural, como bien indicas, ha confirmado que sí van a apelar, está todo tan bien atado que lo van a tener muy difícil para que haya una sentencia que sea muy diferente a la que tenemos ahora mismo, ¿no? En principio, muchos años, 11 son muchos años, muchas de las personas incluso que resultaron heridas o desplazadas, más de un centenar de ellas que durante muchos meses tuvieron que vivir fuera de sus edificios, de sus viviendas, muchas han fallecido, es decir, que no van a ver esa victoria, pero en cualquier caso yo creo que la recompensa es para todos los que con ahínco han confiado, incluso algunos, Gas Natural quiso pactar o negociar con ellos una indemnización y ellos confiaron en el recurso colectivo que habían planteado todos y no quisieron recoger el dinero, que al final hubieran sido migajas. Son 7 millones de euros, que es mucho, lógicamente ahí van todas las indemnizaciones a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, y hoy se ha conocido, es que esta sentencia también fija unos intereses. Es que a esos 7 millones de euros hay que fijar unos intereses del 20% anual. Es decir, que si son 11 años, al final son más los intereses, que nos vamos casi a 11, 12, 13 millones de pesetas de intereses por 7 de la verdadera imposición de la pena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a felicitar desde aquí a todos los vecinos y a los que se constituyeron en plataforma para que con ese ahínco hoy han visto recompensada su valor y la tristeza de perder a unos seres queridos y de perder las viviendas que en su día tuvieron, ¿no? Sí. Gerardo. Pues sí vale la felicitación en este tipo de catástrofes, pero efectivamente se ha visto cómo la constancia, el insistir por esa vía a la hora de esclarecerlo por una parte y de indemnizar y tener en cuenta sobre todo a las víctimas. No olvidemos que son 9 muertos, 30 y tantos heridos, más de 100 familias desalojadas, etcétera, una catástrofe entera. Y hacer ver, pues sobre todo a este tipo de multinacionales y de empresas grandes, incluso aseguradoras, donde se hacen un poco el remolón a la hora de coger un poquitino, de tomar el toro por los cuernos, es decir, ellos no andan con ningún tipo de paños calientes, ¿no? A la hora de ver que ha habido una catástrofe, donde hay planteamientos un poco técnicos a la hora de esclarecer cuál, sino que de entrada, bueno, puede cada uno justificar lo que sea, pero cuando hemos ido viendo el proceso judicial, etcétera, donde había comparecientes, había veces que cuando han venido los técnicos de la empresa de gas era un poco de tomadura de pelo. Incluso yo creo que la jueza hace mención a la mala fe de la propia compañía, a la hora de insistir y de no querer esclarecer esto, es decir, echar a la culpa cuando se tiene instalado pues una instalación de gas en todo el bloque, decir que ha sido una botella de butano la que ha preparado tal catástrofe, pues no deja de quedar ahí un poco, quedarse con el tema por los pelos, ¿no? Entonces, efectivamente, felicitarlo, pues como no, sobre todo a la asociación que ha ido insistiendo en ello, y felicitar también a la propia asociación. Si algo nos puede quedar a la ciudad, es un poco también la memoria. Es decir, se ha insistido bastante y de hecho hay algún tipo de conmemoración de esculturas, etcétera, donde a mí me parece también importante a la hora de reconocer un poco a las víctimas, ¿no? Con la catástrofe permanece ahí por este tipo de monolitos. Julián. Pues,
como decía Fernando, es un largo proceso donde al final se ha dado la razón, de momento, a una de las partes porque la sentencia no es firme. Cabe recurso, lo que no sé si en la apelación, en el recurso, la última sala es la de la Audiencia Provincial o si después... pueden ir a una instancia superior. Pueden ir efectivamente a una instancia superior. Lo que eso hace presuponer es que es un proceso que se va a dilatar muchísimo más en el tiempo, porque aunque ya Gas Natural, como empresa condenada, haya anunciado que va a presentar su recurso, lógicamente tiene que ser un recurso que no es un simple folio, es decir, un recurso muy estudiado, muy bien preparado, y luego, lógicamente, su trámite en la audiencia y a ver lo que pasa ahí, si se ratifica esta sentencia, si se reduce. Desconozco el trámite judicial, no sé si cabe la posibilidad incluso que en un recurso la audiencia pueda haber unos indicios para incluso incrementar la condena, ¿no? Lo que sí, tú por ejemplo has dicho, Lola, has hablado de la victoria de David frente a Goliat. Es una expresión que he oído yo esta mañana en varios medios de comunicación que a mí no me gusta. Porque... Qué poco originales somos entonces. No es porque sea original. Creo que hay que confiar en la justicia. Y en realidad lo que... Bueno, lo digo más por la constancia, ¿no? Muchos hubiesen firmado quizá el acuerdo, que es a lo que estaban acostumbrados hasta ahora estas grandes empresas, ¿no? Existe hubiesen una tirado suma la toalla antes. En el ejercicio judicial, incluso por parte de jueces, que te dicen que para ir a juicio hacen falta tres cosas. La primera, tenerles razón. La segunda, que es tan importante como la primera, es tenerla y demostrar que tienes razón. Y la tercera, que es la más importante de todas, es que teniendo razón y demostrándolo, te toque un juez que te dé la razón. Y esto lo dicen los propios jueces, ¿no? En este caso, la defensa del colectivo de Gaspar Arroyo ha realizado un muy buen trabajo para poder demostrar ante un magistrado que la razón estaba de su parte y que Gas Natural había obrado de una forma errónea, es decir, que era en realidad el culpable, ¿no? Lo cierto es que Gaspar Arroyo ha tenido una persona al margen de todo el colectivo, ha sido la figura del señor Ainsua, que desde siempre enarboló la bandera de la batalla, exigiendo, pues digamos, pues una compensación, es decir, una batalla en defensa de los intereses de todo ese colectivo vecinal de Palencia. Y como ya dije en una tertulia hace bastantes años aquí, dentro de la desgracia, el colectivo de Gaspar Arroyo tuvo la suerte, lo de la suerte lo pongo entre comillas y en cursiva, y sin trazar mucho la grafía de las letras. Aquello ocurrió en las vísperas de unas elecciones municipales, donde los políticos, es decir, quien estaba en la alcaldía y quien aspiraba a ser la alcaldesa, se colocaron enseguida el casco de obras y el chaleco reflectante y empezaron a hacer batalla en defensa, tanto ellos como otros implicados también en aquellas candidaturas, en aquellas elecciones municipales de hace 11 años, ¿no? Hicieron batalla en defensa y amparo de toda aquella gente que se había visto afectada con motivo de la explosión. Es decir, enhorabuena para ellos, sobre todo para los que han conseguido con el paso de los años sobrevivir, pues porque la sentencia, de momento, ya digo, dependiendo todavía del recurso que se puede presentar ante la audiencia, les da la razón, porque ellos manifestaron desde un primer momento una desconfianza a que aquello había sido por unas circunstancias totalmente ajenas al suministrador de gas, ¿no? Que yo como ciudadano no tengo gas en casa, pero sí, y más ahora que hay una sentencia que reconoce la culpabilidad de la empresa suministradora del gas, te hace pensar un poco el riesgo quizás o el peligro que se ha podido vivir en muchísimas ocasiones, o se vive en muchas ocasiones, no solamente a lo mejor en Palencia, en otras ciudades donde hay un suministro de gas a viviendas, si las instalaciones están perfectamente, si los controles se realizan correctamente, es decir, si estás sano a salvo de cualquier negligencia que por parte de la empresa suministradora. Yo no recuerdo ahora, Julián, pero creo que en aquel momento sí que se promovió, ¿no?, que se cambiase un poco las directivas para la conducción de gas, para la vigilancia. Creo que
otra consecuencia, entre comillas, como dices Julián, muy entre comillas, positiva de todo esto fue también que se movilizó un poco esa situación, ¿no? que estaban un poco más alerta, y me imagino que si ahora sienta precedente esté muchísimo más alerta, afortunadamente. Claro. Yo creo que cuando Lola antes se refería a Goliat, yo creo que es el plan con el que se presentan estas grandes empresas, que parece que piensan que llevan la apisonadora y con esa apisonadora pueden pisotear los derechos de absolutamente toda la ciudadanía. Y es cierto que en el transcurso del juicio yo creo que actuaron con una cierta mezquindad de intentar tirar por tierra incluso informes de peritos que no estaban pagados por nadie, que eran independientes, y solamente para hacer o fijar su posicionamiento, que era de que había estallado una bombona de butano, cuando todo indicaba a que no, que la explosión había sido entre el piso 3 y 5, donde parece ser había habido una válvula que no estaba bien protegida. Decirlo, pero dices, Gas Natural, como una de las dos partes, lo que tiene que hacer es defender sus intereses, por muy, no sé, vamos a decirlo, repugnante que pueda resultar cuando ha habido el dolor de muchas personas y la pérdida de vidas humanas. Es decir, ellos defienden, o han intentado, lógicamente, defender sus intereses. Bueno, pues yo insisto, sí, es verdad, pero sigue insistiendo la jueza a la hora de calificarlo como de mala fe la actitud de la propia empresa. Aquello de que la empresa efectivamente tiene todo el derecho a defenderse está muy bien, pero si en cada ciudad de España esta compañía tiene una serie de clientes, es decir, hacer este tipo de comportamiento tan mezquino, pues no suena bien. Es decir, los intereses de la compañía son los intereses de los propios ciudadanos, de los propios clientes de ese consumo. Es decir, a la hora de comportar, que es la propia compañía también de seguros, ¿no? Quizás a lo mejor, Fernando, cuando ocurrió lo de Gaspar Arroyo hace 11 años, había habido, creo, ya algún caso también no tan trágico en España, incluso llegó a promoverse como una especie de coordinador a nivel nacional. Sí, en Cataluña hubo algún y se miró muchísimo el tema, dice, bueno, lo de Palencia pudo ser, pues no sé, un incidente más en una cadena de sucesos de mayor, o en este caso de menor intensidad y repercusiones que lo que había ocurrido en otra ciudad, pero que no, digamos, fue algo esporádico o novedoso, es decir, ya había ocurrido. Incluso leyendo la prensa, yo hoy he leído la prensa digital de hace 11 años, y sí, se trataba el tema como otra explosión más, que ha sucedido en Palencia y que ha causado en principio 7 muertos, y luego de los hospitalizados hubo 2 fallecidos más. Se trataba como eso, otra explosión más de las que ya ha habido anteriormente, solo que la Asociación de Vecinos lo ha llevado con ese ahínco, y bueno, pues al fin y al cabo de que hayan pasado 11 años, pero es posible que ahora haya unos retrasos muy significativos, pero espera a ver que la jueza no vea temeridad o maldad por parte de los que presentan el recurso, en este caso Gas Natural, y les imponga una pena mayor de la que ha impuesto ahora. También podría ser. Cuando esto ocurrió, escuché una entrevista, además fue un día por la tarde, pues al día siguiente, 2 o 3 días, a nivel nacional, en Radio Nacional de España por la tarde, que entrevistaron a la señora Insúa. Y viendo, bueno, pues la exposición de todos sus argumentos, descubrí en ese momento, no voy a repetir aquí la expresión de lo que yo pensé, pero se me va a entender fácilmente cuando dije, a esta persona en concreto le ha salido un grano en puntos suspensivos, porque se veía que era un batallador neto, vamos, un templario camí en plena cruzada para reconquistar los santos lugares, o sea, y de hecho, pues ahí le tenemos como durante estos 11 años ha seguido dando batalla, y que al final, pues hay que reconocerse, es decir, que se le debe muchísimo del resultado final de todo este litigio, de todos estos pleitos mantenidos contra la empresa suministradora del gas, al haber llegado a un punto final satisfactorio no ya desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista que se les reconoce la razón, que efectivamente fueron víctimas de una mala gestión por parte del suministrador de un elemento tan peligroso como es el gas. Hombre, y felicitar también a la población. Yo creo que se dio una muestra completa de solidaridad por parte de la ciudad en todos los sentidos, ¿no? De
de apoyo moral, de apoyo económico. No sé si la ciudad tuvo mucha solidaridad y es cierto que la proximidad de las elecciones hizo que todos los políticos se pusieran el chaleco, se pusieran a trabajar, porque hubo que las nuevas viviendas querían levantarlas muy pronto y claro, todos los expertos decían, ¿cómo es posible que se levante un edificio cuando todavía no se ha demolido el anterior? Es decir, se hizo todo tan rápido, hubo que modificar, hubo un pleno en el ayuntamiento específico para modificar las ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana, porque levantar ese edificio obligaba a modificar el plan establecido por el tema de alturas, etcétera. Y se hizo tanto con una celeridad tan extrema que, bueno, sea por lo que fuere, al final vamos a aplaudir incluso a los políticos de que dieran esa celeridad y se construyeran tan rápido las viviendas. Manifiesto el dicho de que cuando se quiere se puede. Sí. Y lo que decías tú, Gerardo, de la solidaridad, eso es algo, digamos, muy temporal. Y muy puntual. Pero es necesaria también, Sí. Es decir, cuando no se tiene o se quiere, bueno, pues allá se las entienda. Si no hubiese existido, ya digo, la figura de este vecino y su carácter peleón y batallador, o sea, que no ha cesado, yo creo que no ha visto el desaliento en ningún momento, sino que ha estado ahí, eso es verdad. Como el platero golpeando con su martillo viento y marea, porque hubo momentos en el transcurso de estos años donde a José Luis se le mediatizó como diciendo, este hombre yo creo que tiene intereses determinados, recordaremos esto, ¿no? Donde de alguna manera él ha seguido y ha visto cuál era su causa y efectivamente, y no sé si creo que hasta en algún momento llegó a tener pretendientes para que llevárselo en alguna lista electoral. Hablamos de otro asunto. El 8 de abril se celebraba el Día Internacional del Pueblo Gitano. ¿Con qué diferencia con respecto a otros años? Pues que por primera vez esa celebración estaba reflejada por el Gobierno nacional. En Palencia, la lluvia de la que hablábamos antes deslucía el acto, pero no las reivindicaciones, lo vemos. El 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano, que hasta hace poco no estaba reconocido en nuestro país. Era un país donde no estaba aprobado y reconocido como tal. Se ha aprobado el Día Internacional del Pueblo Gitano, que va a ser el 8 de abril, la bandera y el himno en España, entonces sí que es una alegría a sumar. Una reivindicación histórica que por fin ha sido satisfecha para la alegría de un colectivo que en ocasiones siente que queda mucho camino por recorrer. Hemos hecho mucho y queda mucho por hacer, pero hay una barrera discriminatoria que sigue estando vigente ahí sobre los gitanos y gitanas, y eso ya no forma parte ni de las entidades gitanas ni de la propia comunidad, sino del sentimiento de las personas, que hace que eso impida un avance pleno. Esta jornada festiva ha quedado un tanto ensombrecida por la lluvia, aunque no han faltado ni el tradicional lanzamiento de pétalos de rosa ni el manifiesto reivindicativo. No podemos olvidar que a lo largo de la historia nuestro pueblo ha sido víctima del odio y la intolerancia. Vemos avances positivos cada vez más en educación, en empleo y en muchísimos aspectos, por eso también dar una alegría, ¿no? Y no solo negativo a este día. Uno de los oradores ha solicitado que se retiren honores a quienes persiguieron al pueblo gitano en el pasado, citando entre otros al Marqués de la Ensenada. Bueno, pues así se celebraba y esas eran algunas de las reivindicaciones de las que nos hacíamos eco ese día. Gerardo, ¿qué queda por un lado y por el otro para que haya una integración real? Y bueno, me imagino que también haya que diferenciar un poco entre las generaciones de antes y las de ahora, ¿no? Dentro de la etnia gitana. Hombre, pues sí, pero la verdad es que es una minoría que de alguna forma pues tiene su trayectoria en la historia, siempre ha sido marginada, siempre ha estado ellos mismos automarginados también por su forma de vida, pero efectivamente en una sociedad donde nos tenemos que dar las pautas generales tanto de deberes como de obligaciones, el pueblo gitano tiene que estar sometido a ello. Es verdad que la propia sociedad, aún la sociedad paya, por así decirlo, pues también somos bastante reacios a la hora de encontrarnos a compatriotas gitanos que en un momento determinado ya por el hecho de serlo, pues nos genera cierto, no sé si rechazo, pero desconfianza. Esto hay que irlo limando de la propia sociedad, pero el pueblo gitano debe y tiene que integrarse en todas las esferas de la propia sociedad, me refiero incluso a lo cultural, a lo educacional, a las normas que tenemos, etcétera. Es decir, que muchas de las veces cuando se ve el absentismo escolar, el pueblo gitano, los niños gitanos son un porcentaje bastante más elevado que el resto. Si hay mucho en todo, imaginémonos en el pueblo. Y esto
deriva muchas de las veces en la propia automarginación de este pueblo, de la misma manera que tiene que entender el pueblo gitano en esas comparativas de la sociedad, que por el hecho de ser gitano no tiene derecho a todo, o que alguien en un momento determinado, el Estado, etcétera, le tiene que facilitar todos este tipo de cosas. El día, pues bien que se celebre el día 8 de abril, estupendamente, o de marzo, estupendamente, pero no deja de ser un día, hace falta el resto de los 364 restantes que se incida en ello, es decir, yo llamaría, no digo a la reconciliación, que yo creo que se tiene, pero sí un poco a la hora de que el propio pueblo, es decir, esa minoría, se integre permanentemente en la sociedad, y reclame efectivamente no solo igualdad, sino rechazar pues, actitudes muchas veces que son xenófobas o racistas, ¿no? Fernando, ¿cómo lo ve usted? Sí, hombre, en una encuesta que han realizado hace algunos años decía que el 25% de las personas que participaron en esa encuesta no querían que sus hijos fuesen al colegio con gitanos y un 40% no querían vivir teniendo a gitanos como vecinos. Pues son datos preocupantes. Ahora, yo me quedo con lo que ha dicho uno de los invitados que hemos escuchado al principio en las entrevistas que nuestros compañeros han realizado por la calle. Y uno decía, claro, esto es una cosa de doble sentido. Es decir, que nosotros tenemos que dar, pero ellos no tienen que recoger, sino que hay que dar y recoger, y por la otra parte también hay que dar, ¿no? Entonces yo, desde ese punto de vista, creo que ellos tienen todavía que posicionarse mucho más de lo que hasta el momento lo hemos hecho nosotros. Yo creo que los ciudadanos hemos dado muestras de que sí que se respeta la cultura de los gitanos, con su idiosincrasia concreta, pero ellos en ocasiones no han dado todo lo que debieran dar. Yo en 32 años que llevo en la prensa he entrevistado en muchísimas ocasiones a colectivos gitanos, y cuando se cierra el micrófono es cierto que se dicen muchas cosas que no se dicen cuando está encendido, y ellos en muchas ocasiones reconocen que sí es cierto que ellos se autodiscriminan en muchas ocasiones, que no ceden o que no llegan a donde tendrían que llegar para que hubiera una unidad de respeto mutuo. Aquí hay unas normas generalizadas que tú decías antes que hay que cumplir, que debemos de cumplir todos, y que básicamente se resumen en una, que es el respeto. Debemos todos de respetar lo nuestro y lo de los demás, pero claro, el respeto no solamente forma parte nuestro, sino que ellos tienen también que respetar lo suyo y lo nuestro. Entonces, ese ten con ten es el que busca el equilibrio, que yo creo que se va consiguiendo, indudablemente se ha conseguido ahora mucho más que hace 30 o 40 años, pero todavía queda muchísimo trabajo, porque esas encuestas nos hacen ver un déficit de integración, ¿no? Julián. La convivencia es cuestión de dos partes. Lo cierto es que ahora mismo el colectivo, hablo desde el punto de vista de la ubicación, la localización en Palencia, el panorama es totalmente diferente a como pudo ser hace 50 o 55 años. No hablo de más porque ya la memoria ya a partir de esa edad ya me falla. En primer lugar, el colectivo gitano, las nuevas generaciones son ya muy distintas. Luego, ahora mismo, y desde hace ya unas décadas, digamos que desde el aparato administrativo, la administración en general, estatal, autonómica, local, hay muchas líneas de ayuda, de trabajo, de integración del colectivo gitano. Si vamos a la sociedad paya, la vida para algunos es más dura que para otros, unos tienen más suerte que otros, y lo mismo ocurre con los gitanos. Es decir, yo creo que quien se quiere integrar hoy en día tiene absolutamente todo para poder integrarse y triunfar en esta sociedad. Yo tengo amistades gitanas que pueden pasar totalmente desapercibidas como gitanos, es decir, ni por unos rasgos físicos, porque bueno, todavía puede ocurrir actualmente, ocurría antaño, tú cuando veías sangre decías, bueno, incluso si tú querías menospreciar a una persona, a un payo, el recurso que era decir, este es un gitano, ¿no? O eres un gitano. Esas personas a las que yo puedo conocer, pues quizás a lo mejor son un poco más morenas, a lo mejor, decir, qué morena es esta chica o qué moreno es este chico y tal. Tengo una experiencia también personal. Ojo, pero que tampoco se tienen que parecer a nosotros. No, no, en absoluto. Quiero físicamente. Pero quiero decir que quien se quiere integrar... Hay negros, hay estos, chinos y no se parecen en nada estos momentos a nosotros. tienen muchísimas vías, pero muchísimas vías para poder integrarse en la sociedad, como podemos estar integrados el resto de la sociedad paya. De hecho, tengo la experiencia
de la convivencia con gitanos de vecindad, y poder decir que con la familia que yo conviví de gitanos, dame al resto del vecindario, de gente gitana, y quítame muchos payos. O sea, posibilidades tienen. Hombre, que siempre habrá personas, tanto por un lado como por otro, de rechazo, del payo hacia el gitano, del gitano hacia el payo, problemas a lo mejor en la convivencia escolar. Es que tampoco se puede hablar quizás en unos términos muy generales de por casos muy puntuales que haya de rechazo por parte de unos o por parte de otros, para generalizarlo, es decir, que este es todo el colectivo de payos que nos miran con desprecio, o de decir, desde el punto de vista a lo mejor del gitano, que la sociedad paya no nos quiere admitir. Es decir, yo recuerdo aquí en Palencia, hace ya unos 20 y tantos años, el primer caso de un gitano que llegó a la universidad y se licenció en Derecho, creo que ya no vive en Palencia. Aquello fue algo noticiable, por parte de esa persona hubo una negativa total a que se le entrevistase y salir en medios de comunicación, pues porque la noticia era que un gitano había terminado unos estudios universitarios, es decir, como si fuese algo pintoresco decir que Julián hoy ha salido a la calle vestido de cordobés, ¿no? O sea, porque va a empezar la Feria de Abril en Sevilla. Tienen muchísimos medios, pero muchísimos medios hoy en día para integrarse en la sociedad y no ser marginados. ¿Qué hay casos puntuales? Por supuesto que los hay, por supuesto que los hay. Sigo diciendo lo mismo, habrá padres que a lo mejor rechazan que su hijo pueda compartir un aula con un miembro de una familia gitana, por ser gitano. Pero es que a lo mejor habría que plantearle cuántas familias payas están teniendo que soportar el que sus hijos convivan con sus hijos, siendo payos cuando no son desobrados por su comportamiento. No sé si me he explicado o me he liado un poco en la exposición. No. Y yo creo que un periodo de medio plazo, largo, porque esto es muy relativo, ¿no? Establecer plazos a medio largo, que pueden ser, ¿de cuántas décadas? 20 años, 30 años, yo vaticino en este país, o por lo menos en esta ciudad, una integración plena y total de la comunidad gitana. Ojalá, pero dices tú, yo creo que el porcentaje de etnia gitana que accede a la universidad es muy escaso, por todo, ¿no? Quizás porque no se piense desde el propio colectivo, en general me refiero, porque también las propias familias tienen una forma de vivir, de casarse, etcétera, donde el planteamiento de formación no le tienen muy en cuenta. Y porque económicamente tienen que ponerse a trabajar y dejar los estudios en edades tempranísimas. Pero es que así lo hace todo el mundo. Es decir, hay padres que para dar la carrera a sus hijos tienen que hacer un esfuerzo extra. Esto es así. El tema está en hacer ver a esas familias que, además de tener la obligación de escolarizar y de acceder a ello, es bueno pues para el desarrollo, faltaría más, ¿no? Sí, de mujeres y hombres que son... Y respeto. Yo sí lo que les pediría es que dejen al callejero, o sea, que dejen al Marqués de la Ensenada en paz y a otros personajes de la historia, porque si empezamos así sería, es decir, una actuación idéntica a la memoria histórica. Es decir, empezaríamos pues, por el Marqués de la Ensenada, pero si nos retrotraemos en el tiempo habría que empezar también por los Reyes Católicos, que también dictaron una... Bueno, es que dicho por ahí... Vale, no lo sé, pero dicho por ahí ha sido un pueblo perseguido. En el año 45 lo estábamos viendo, 44 durante la Segunda Guerra Mundial, han sido gente también que ha ido a la cámara de gas exclusivamente por ser gitano. Pero hay una cosa, vale, que hablamos de lo nuestro, y yo creo que en España se tiene una integración que ojalá vaya más, y que la palabra efectivamente, como has dicho Fernando, es respeto mutuo. Pero hay etnia gitana en el resto de países de Europa, y sobre todo de países del este, sí. Rumanía, Bulgaria, que debe de ser tremendo. Cómo se les trata, la propia sociedad, en qué marginalidad se tiene, que igual es remontarse a la España de los años 20, donde habría pues esta gente que venía vendiendo en carros, etcétera, ¿no? No, que vendían. Que sí. Delinquían, o sea, permanentemente. O sea, ya de hecho
finales del XV, del siglo XV, o sea, ya nos estamos remontando muy atrás. O sea, con los Reyes Católicos existe un decreto también de persecución, expulsión de los gitanos, pues sobre todo pues porque son dados a la delincuencia, son vagos. Sí, es una serie de circunstancias, pero ahora mismo dices, eso ha cambiado, incluso la propia Guardia Civil. Sí. La Guardia Civil, dentro de sus ordenanzas, había unos apartados específicos referidos al tema a la cuestión de los gitanos, pero eso ha cambiado. O sea, no vengamos aquí ahora a pedir que, no sé, en Paredes se quite la plaza de la Benemérita, de la Guardia Civil, o no sé, la calle del Duque de Aranda, la quiero de decir que ha sido un colectivo, no olvidemos que ha sido marginal. Cuando se margina en una sociedad a un colectivo, pues igual no le queda más recurso que tener que hacer, dedicarse a lo que pueda, a robar, a ser quinquillero, a hacer todo lo que de alguna manera no queremos que se haga y que incluso se integre. Yo creo que la inmensa mayoría de ciudadanos gitanos, como payos, somos receptivos a la hora de ser no solo comprensivos, ¿no?, sino que puede ser lo que tú dices, efectivamente, una familia, una gente que puedas tener de vecinos sea igual de solidario como el resto, ¿no? Más. Que es lo que hay que hacerles ver. Obligaciones las mismas, derechos los mismos. Venga, pues vamos a dejar el tema y nos vamos a asomar hasta el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, porque ha sido el escenario elegido por la Diputación de Palencia para presentar la amplia programación que va a llevar a cabo, porque se cumplen en este 2018 50 años del descubrimiento de la Villa Romana La Olmeda, ya saben, en Pedrosa de la Vega. Hace 50 años que un vecino de Saldaña, Javier Cortés, descubría la que se ha convertido en una de las villas romanas mejor conservadas de toda Europa. 97 actividades de toda índole se han programado en 2018 para conmemorar que se cumple medio siglo de este importante hallazgo. Gracias a la existencia de este gran mecenas y, posteriormente, al compromiso de los distintos responsables de la institución a la que tengo hoy el honor de presidir. Gracias a todos ellos, la Villa Romana de la Olmeda va a quedar para todas las generaciones venideras. Desde la cesión altruista de este yacimiento a la Diputación, la Villa Romana La Olmeda ha recibido 1.300.000 visitas. Y la cultura une, y por eso es necesario cuidar una manifestación muy especial, muy importante de esa cultura, que es nuestro patrimonio. Es verdad que tenemos tanto que es muy difícil cuidarlo todo. Pero es verdad que tenemos que concienciarnos, no solo las administraciones, que también, pero también los particulares. El día 5 de julio se convertirá en el epicentro de esta efeméride, en cuyo programa hay conciertos, conferencias, recreaciones e incluso un congreso de villas bajoimperiales de Hispania. Se busca relanzar, si cabe, estos restos de hace 16 siglos que se han convertido en uno de los motores turísticos y culturales de Palencia. Bueno, Julián, una celebración merecida, ya que es el atractivo turístico, al menos de la provincia, más visitado, que más foco de visitantes atrae. Uno de los más interesantes, por lo menos. Lo cierto es que vale la pena, merece la pena. Yo conocí al propietario descubridor de la villa, a Javier Cortés. No traté mucho con él, pero sí que tuve un poco de conocimiento de la entrega que este hombre hizo hacia eso que había aparecido en sus tierras, cómo invirtió pues, su tiempo, su vida, hasta su dinero, hasta que llegó un momento en que aquello ya no podía seguir adelante y se lo tuvo que donar a la Diputación de Palencia, que fue quien se hizo cargo, ¿no? Es un gran atractivo, pero claro, a la provincia yo siempre digo que es lo que es, y no hay que ver solamente en cuanto a una promoción turística de la provincia, pues la Olmeda como un islote, sino vamos a verlo en su conjunto, con lo que es toda la comarca, incluso con su conexión con Palencia. A Javier les ha encantado muchísimo pues, haber llegado a conocer quizás el reconocimiento que esto ha tenido después de 50 años de aquel descubrimiento. Existe una persona, creo que fue la segunda, o sea, en ver lo que apareció allí cuando pues, con un arado se levantó la tierra, apareció pues, un pedrusco, un trozo ahí de algo que esa persona todavía
todavía vive, que es de Saldaña y que además realizó unas grabaciones en cine, en Super 8 era, ¿no? Lo que se utilizaba en plan... Sí, las imágenes que veíamos al principio de la información. En plan casero. Y bueno, pues a mí me parece muy bien que se haya presentado esto en Madrid. No sé la repercusión que ha podido tener en Madrid la presentación de esto, si a lo mejor era lo mismo hacerlo en Madrid que haberlo hecho en Valencia. Yo he visto un poco la programación, hay mucho, sí, hay muchos actos, pero hay mucho también de relleno y lo digo así. Y la excavación de la Olmeda pues no está terminada, o sea, decir que ahí hay que seguir invirtiendo dinero, seguir excavando y vaya usted a saber lo que puede estar todavía debajo de la tierra. Seguramente. O sea, Claro, Fernando, que me dicen que se nos echa el tiempo encima. Yo conocí también a Javier Cortés y le he entrevistado muchísimas veces y me llama la atención, en principio, lo humilde que era. La sencillez que tenía. Súper humilde, incluso en las fotografías siempre sale recogido y la estatua que le han hecho recoge esa imagen. Y él me decía en muchas ocasiones, Fernando, es que yo sé que llega un momento en el que yo no puedo dar más. Esto si lo llevara a una institución, esto sería grande, esto sería inmenso. Yo, bueno, con mis manos voy haciendo lo que se puede ir haciendo. Esa era su preocupación. Y tú dices que lástima que no ha visto este gran reconocimiento. Es cierto, no lo ha visto, pero... En la época en la que él vivía, sí es cierto que ya había un gran reconocimiento hacia su figura. Él vivió el éxito, los aplausos de su ciudadanía, de Palencia, y ya la incipiente interés de las instituciones de aquello que él se había encontrado haciendo las labores agrícolas un día, un verano, iba a florecer de tal manera que se iba a convertir en un gran centro arqueológico, ¿no? Creo que se está haciendo por parte de Diputación muy buen trabajo en los últimos años y se ha convertido en lo que es. Hablábamos antes, aquí en Petit Comité, que no cuadran las visitas. Se dicen que 1.300.000. Si el año pasado hubo 65.000, no sé, no cuadran, pero bueno, es lo de menos. Es uno de los baluartes de la cultura en Palencia y de lo que más tira de la cultura palentina, ¿no? Hombre, no es lo de menos las cifras, hay que ser serios en ello, más que nada porque no nos creamos después cosas que en realidad no son, ¿no? Yo también le he conocido a última hora a este señor, me ha parecido no solo con una honestidad tremenda, sino con una capacidad de comprender lo que había estado. Y había algunas de las veces que ha dicho él mismo que en el tiempo que descubrió aquello, gente de bien situados, incluso hacía referencia al ministro, a Manuel Fraga Iribarne, que era en aquellos años ministro de Información o algo parecido, y no digo que turismo, efectivamente. No digo que era porque la ley en esos años decía que lo que encontrabas en la tierra tuya, que era de tu propiedad, era tuyo. Quiero decir que de alguna manera él, Javier Cortés, llegó a acumularlo de tal forma como algo suyo, donde empezaron a llegar gente que lo quería comprar, que se lo quería comprar y punto, ¿no? Muchas veces... ¿Cuánta gente ha hecho esto? Él me dijo que había tenido muchísimas ofertas. No, es esto. Quiero decir que doble honestidad en este señor, que encima se preparó dentro de la arqueología cuando igual era neófito en ello y llegó a tener todo ese conocimiento, formar a gente que eran labradores, gente, este hombre no recuerdo su nombre, pero a mí me ha enseñado a Domiciano, precisamente, a cultivarse en teselas, es decir, tener otro tipo de formación, que bien, ¿no? Por esa parte. Yo cojo el gancho que decía Julián y lo que hace falta es que Diputación, viendo que esto no cabe duda de que es un atractivo, además de cultural, exclusivo para lo que se tiene, es por qué no se sigue trabajando en el propio yacimiento. Que era una de sus grandes preocupaciones de Javier. Y efectivamente, era inmenso. Efectivamente, y algo mucho más importante de los pueblos, que somos de pueblos y en Paredes creemos que también tenemos una villa romana, ¿por qué en lugar de solo intervenir 15 días y con voluntarios al año, empezamos a trabajar ello? Porque de alguna manera necesitamos recursos de cualquier cosa para el tema de despoblación. Nos vamos. Muchas gracias por venir a los tres. Venga, nos vamos de momento. Y a todos ustedes por acompañarnos. Aprovechen este fin de semana que va a seguir nublado, pues para acercarse a la Olmeda o a cualquiera de los atractivos de la provincia y de la capital. Muy buen fin de semana.